Bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Recuerden que si tienen cualquier inconveniente con la transmisión, inmediatamente me avisan y me van confirmando ahí que me estén escuchando. Me preocupa que hay poquitica gente conectado, pero bueno, ya todos están avisados por el chat y tienen el cronograma. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos al párrafo 17.2 para pymes. Y estábamos hablando de este tema: propiedades, planta y equipos son activos que se mantienen para el uso de la producción, suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y siempre que se espera usar durante más de un periodo. Entonces veíamos que los activos que tienen una duración menor de un periodo, pues no los vamos a reconocer como propiedades, planta y equipo, no vale la pena. Los llevamos directamente a resultados. Hablamos de los activos menores, hablamos de la cocedora, el sacaganchos, las cesticas de los papeles y cualquier activo que tenga una duración menor. Incluso fíjese que un teléfono celular no debería ser considerado un elemento de propiedades, planta y equipo. Cuéntenme, ¿ustedes tienen en sus bases de datos de activos de propiedad, planta y equipo, tienen teléfonos celulares o los han estado llevando al gasto? ¿Cómo han tratado los teléfonos celulares en las empresas a las cuales asesoran o en la empresa donde trabajan? ¿Están conmigo? ¿Me oyen? Ah, bueno. Cuéntenme, los llevan al gasto, ¿cierto? Uno dice 800.000 pesos, 700.000, 300.000 pesos. ¿Para qué me voy a poner a llevar un activo y a depreciarlo y todo eso? Entonces los llevamos al gasto. Ya si estamos hablando pues de equipos, no sé, hay algunos equipos que cuestan 3, 4 millones de pesos. Bueno, ahí es posible hacerlo. En las reposiciones, claro, ¿cómo es la reposición? Que va y le entregan un celular por el plan que tiene, supongo. Exactamente, sí. Entonces lo tienen por allá en alguna parte, alguien sabe que hay un teléfono celular y alguien sabe quién lo tiene y todo eso. Pero no es trabajo del contador estar mirando si el funcionario sí tiene el celular o no. Los manejan como devolutivos. Vea qué interesante. Perfecto. Incluso hay una condición especial. Por ejemplo, en el caso de la empresa de telefonía celular, cuando dicen le regalo el teléfono por el plan que tiene, no, mentira, eso no le está regalando nada, sino que parte de lo que se paga por el plan es precisamente el equipo celular. Entonces la entidad tiene que hacer la separación de ese valor correspondiente al teléfono celular para reconocer el ingreso por el servicio y para reconocer el ingreso por la venta del teléfono celular. Ese es un trabajito que tienen en ese caso las empresas de telefonía celular. Bien, entonces activos de menor cuantía se llevan al gasto de una vez, no nos ponemos a complicarnos con ellos. Bueno, vamos a ver qué más nos depara la sección 17. Bueno, estos ejemplitos no los vamos a ver porque ya hicimos varios ejemplos de clasificación. O bueno, ¿por qué no? Revisémoslos. La norma me dice: una entidad posee un edificio de fábrica en el que manufactura sus productos. Si tengo un edificio en el cual tengo la planta de producción, es claro que es propiedad, planta y equipo, y así lo dice aquí. El edificio se clasifica como una partida de propiedades, planta y equipo. Es un activo físico usado en la producción de bienes y se prevé usar durante más de un periodo contable. Es propiedades, planta y equipo. Ejemplo 2. Una entidad posee un edificio ocupado por su personal administrativo. También es propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Un activo que es utilizado para propósitos administrativos también será o se llamará propiedades, planta y equipo. El caso de una controladora, ya veremos cuando hablemos de grupos económicos. Una entidad controladora mantiene un edificio para obtener rentas bajo arrendamientos operativos de una subsidiaria. La subsidiaria utiliza el edificio como establecimiento minorista. Entonces, vea, en el consolidado, creo que este caso ya lo habíamos revisado. En el consolidado de la entidad controladora, el edificio es propiedad, planta y equipo, porque es un edificio del grupo económico utilizado por el grupo económico. Si se presentan estados financieros separados en la entidad controladora, entonces ahí sí es una propiedad de inversión. Entonces, en el estado financiero separado es propiedad de inversión
en el estado financiero consolidado es propiedades, planta y equipo. Y yo les preguntaría, si usted tiene un caso con un grupo económico, ¿usted cómo contabilizaría entonces el edificio? ¿Lo va a contabilizar como propiedad de inversión o lo va a contabilizar como propiedad, planta y equipo? Siendo que en los estados financieros separados es propiedad de inversión y en los consolidados es propiedad, planta y equipo. ¿Usted cómo lo contabilizaría? ¿Qué solución le daría a ese tema? Va a tocar democráticamente. A ver, ¿quién vota por Sandra? A ver, que amanecieron hoy tímidos, tímidos. O amanecieron cansados. Ustedes están como yo, que ayer me escribió alguien y me dijo, es que, ay, qué pena escribirle en el día de descanso. Y yo le dije, no, para mí el domingo es el día del cansancio, porque ando con los dos niños para arriba y para abajo, montando bicicleta, elevando cometas, eso termino cansado. Y por la tarde digo, gracias a Dios, mañana es lunes para descansar. Para descansar de esos dos muchachitos que no le dan a uno tregua. Bien, la pregunta es la siguiente. Suponga que tiene el caso de una entidad que tiene un grupo económico, es una controladora. Entonces la norma me dice, o este ejemplo 3 me está diciendo, tengo un edificio que es propiedad de la controladora, pero la controladora se la alquila a una subsidiaria, o sea, una entidad controlada. Entonces, en los estados financieros separados de la controladora, el edificio es una propiedad de inversión. En los estados financieros consolidados, el edificio es propiedades, planta y equipo. Entonces, a la final, ¿qué hago? ¿Lo llevo a propiedades, planta y equipo o lo llevo a propiedades de inversión? ¿Usted qué haría en ese caso, pues? ¿Usted qué haría? Entonces me dice Sandra, yo lo contabilizaría como propiedades de inversión. Es decir, que usted llevaría una propiedad de inversión, o sea, usted contabilizaría como si fueran estados financieros separados. O sea, usted contabiliza desde el punto de vista del estado financiero separado y al final del año hace un trabajo de consolidar esa información. Eso es perfecto y es totalmente válido. De todas maneras, en Colombia va a seguir siendo obligatorio presentar estados financieros separados. Ese es un requerimiento de la ley 222 del 95. Los estados financieros se presentan por cada compañía. Pero además, la ANIF dice que los estados financieros principales son los consolidados. O sea que en Colombia todas las empresas que tengan grupo económico tendrán que presentar los dos, el consolidado y el separado. Yo también prefiero siempre contabilizar a modo de estados financieros separados y luego hacer los ajustes para consolidar. O bien, si tenemos un buen software y podemos hacer una contabilidad un poco más compleja, podemos llevar paralelamente la contabilidad separada y la contabilidad consolidada. Pero eso solamente es posible en algunos software y obviamente pues hay que tener eso bien montado. Pero claro, la instrucción es siempre contabilizar desde el punto de vista de los estados financieros separados y al final del periodo hacer el proceso de consolidación. El ejemplo 4 nos dice, una entidad posee una flota de vehículos de motor que son utilizados por el personal de ventas. Es claro, los equipos, los vehículos, en este caso son utilizados para despachar a los clientes, para ir a hacer ventas. Entonces son propiedades, planta y equipo, son bienes tangibles, se utilizan en ese proceso de ventas y serán utilizados más de un año. Una entidad posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. También es propiedad, planta y equipo, fíjese. Eso porque sea de uso exclusivo, o así sea el carro del gerente que solamente lo usa para ir a la empresa, volver, etcétera, sigue siendo propiedades, planta y equipo. Y, ya me acuerdo que sí habíamos visto esto, si mire, el del terreno, que solamente se podrá usar por 100 años, que separábamos el valor de compra entre lo que es terreno y el edificio. Bueno, yo tengo un caso que les quiero plantear. Correcto, muchas gracias por recordarme. Quiero plantearles un caso para que ustedes, hasta lo que hemos visto hasta aquí solamente, me ayuden a saber si esto se resuelve como propiedad, planta y equipo o propiedad de o cualquier otro activo. Ya tienen imagen de mi pantalla, me confirman por favor. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a plantear este caso. Voy a decir por aquí propiedades, planta y equipo. Caso 1. Un concesionario de vehículos tiene un vehículo de prueba para que los potenciales clientes tengan el placer de manejarlo. El vehículo se adquirió por 50 millones directamente al importador y se matriculó a nombre del concesionario. Se espera que estos vehículos de prueba, más bien estos vehículos de prueba, suelen utilizarse por periodos entre 2 y 6 meses, luego de lo cual se venden como usados. Este vehículo, después de 6 meses de uso, se vende en 52 millones. Y hay una sencilla razón, mire, como este señor es dueño del concesionario, pues él compra los vehículos directamente al importador. A él no le cuesta lo mismo que nos costaría a nosotros si lo fuéramos a comprar. Entonces por eso él lo compra, por ejemplo, en 50, y aún después de usarlo todavía lo puede vender en más de 50, es decir, 52. La pregunta es, en este caso, ¿este vehículo de prueba se clasificaría como propiedad, planta y equipo? ¿O qué clasificación le damos a este activo? Si quieren pueden prender el micrófono. ¿Quién quiere participar? Entonces nos dice John, inventario, si después se venden en menos de un año. Bien, o sea, John tiene claro que como es un vehículo o es un activo que no se va a utilizar por más de un año, pues entonces él no lo clasifica como propiedad, planta y equipo. Sandra nos dice que propiedad, planta y equipo, pero lo que sucede es que la propiedad, planta y equipo son activos que deben ser o deben tener una duración de más de un año. Si no tiene una duración de más de un año, pues entonces no cumple la definición de propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Claro, Sandra, pero aunque le esté produciendo beneficios económicos, la norma nos dice que los elementos de propiedades, planta y equipo se espera usar durante más de un periodo. Bien, en este caso es un vehículo de prueba. Fíjate que los vehículos de prueba los utilizan máximo 6 meses. ¿Sí? Bueno, puede ser eso. Máximo lo usan 6 meses. Los compran porque imagínense, usted va a ir a comprar un carro y le dan un vehículo de prueba todo viejo ahí, modelo 2012, ya con los asientos todos rotos, pues nadie se va a descrestar por eso. Los vehículos de prueba siempre son nuevos, tienen poquito kilometraje, entonces lo usan máximo 6 meses y después los venden como vehículos usados. Entonces fíjese que por ese hecho, como se duran menos de un periodo, no pueden ser propiedades, planta y equipo. Y así es, lo que dice John es verdad. Hay gente que solo busca esos carros porque no son muy usados y salen un poco más económicos. Sí, eso es muy relativo. Generalmente están en muy buen estado, pero también es posible que no estén como tan buenos, ¿sí? Entonces Sandra nos dice, ¿entonces eso es gasto? No, tampoco es gasto, porque imagínese si usted compra un carro de esos, lo compra en 50 millones de pesos. Fíjese, vamos a hacer aquí la contabilización. Entonces, digamos aquí respuesta. El vehículo no puede ser clasificado como propiedades,
planta y equipo porque su duración es menor a un año. En su lugar se contabiliza como inventarios. No importa que los vaya a usar unos mesecitos, porque de todas maneras así los use unos mesecitos, después lo voy a vender. Entonces el hecho de que yo lo tenga un tiempo en uso no le quita tampoco el mérito para convertirse en un inventario. Entonces vamos a decir aquí cuenta, débito y crédito, y aquí decimos simplemente que eso es un inventario. ¿Por qué valor? Por 50 que me costó y me gasté 50 del banco. Ni siquiera estoy obligado a hacerle ninguna medición en esos meses en los cuales lo estoy usando. Simplemente el vehículo se deja ahí por ese valor de 50 millones de pesos. Es un inventario. Aunque yo de todas maneras lo use como vehículo de prueba, sigue siendo inventario. En el momento de la venta, voy a decir en el momento de la venta, se contabiliza. Y ojo, como esa venta prácticamente eso hace parte ya del negocio y no es ese activo no fue clasificado como propiedad, planta y equipo, entonces vamos a decir que cuando lo venda tengo un ingreso ordinario por 52, que fue lo que dijimos como valor de venta. Aquí tendré más plática en el banco, me pagan los 52 y el inventario lo voy a llevar al estado de resultados, inventarios 50, y aquí voy a decir costo de venta 50 millones de pesos. Listo. Entonces en este caso, como le digo, como el vehículo se espera que se va a ser utilizado solamente por unos cuantos meses, pues entonces no se reconoce como propiedades, planta y equipo, sino que se reconoce como un inventario. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Me dice Sandra que si no se vende, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo puedo mantenerlo en el inventario? Pues fíjese que ese vehículo podría mantenerse como inventario durante más tiempo. Lo que pasa es que en este caso no es usual que el vehículo se mantenga durante más de unos cuantos meses, pero es posible, por ejemplo, que un vehículo se mantenga ahí un año o 2 años. Un activo que había sido clasificado como inventario se quede allí durante 2 años, no tiene ningún inconveniente. No hay un límite en el cual se tenga que dejar como inventario o se pueda dejar como inventario. Lo que pasa es que si definitivamente usted estima que lo va a poder usar más de un año, pues entonces sí debería clasificarlo más bien como propiedades, planta y equipo. Tenemos una asistente nueva. Les voy a pedir que me regalen un par de minuticos. Vamos a darle entrada a una asistente nueva. Nos dice Sandra, claro, porque si es más de un año y es vehículo de prueba, pensaría que ya podría entrar a analizarse que es propiedad, planta y equipo. Sí, lo que pasa es que en este caso particular es poco probable. Realmente un concesionario nunca va a tener un carro ni siquiera un año si es vehículo de prueba. Probablemente, quién sabe, el concesionario diga, venga, ese vehículo de prueba, entonces utilícelo usted, señor vendedor, se lo vamos a dar como asignación. Bueno, en ese caso sí, más bien páselo a propiedades, planta y equipo, si es que realmente lo van a utilizar entonces durante más de un periodo. Pero en el tema de vehículos de prueba es muy poco probable que ninguno de ellos se mantenga, que alguno de ellos se mantenga por más de un año. Pero como le digo, si se le cambia la destinación y ya se vuelve un vehículo de uso permanente, entonces sí clasifíquelo a propiedades, planta y equipo. Debe hacer allí su reclasificación. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, estamos aquí en el párrafo 17.2. Aquí algunos ejemplos. Bueno, y hablamos también que los activos biológicos y los derechos mineros, esos no están incluidos en esta sección, sino que se tratan los activos biológicos, bueno, ambos en la sección 34, y en todo como actividades especiales. Bueno, vamos al párrafo 17.4. Vamos a empezar ya
a mirar cuáles son los requerimientos para la contabilización de las propiedades, planta y equipo. Bueno, como ustedes ya lo han notado, todas las secciones que hablan acerca de elementos de los estados financieros o de elementos de los activos y pasivos, siempre hablan de reconocimiento, hablan de medición inicial y hablan de medición posterior. Bien, entonces la pregunta que voy a hacer en este momento es la siguiente: ¿qué significa o qué es reconocimiento? Cuando uno dice, o cuando la norma dice reconocimiento, ¿a qué se refiere o a qué momento se refiere? Entonces, reconocimiento es un acto. Es más, voy a buscarlo en el glosario. Yo creo que esa palabrita está en el glosario. Bien, entonces por aquí dice 2015 corregido. Entonces ahí la mora me dice a mirar si cumple las características de activo o pasivo. Muy bien, voy a buscar la definición. Esto tiene su propia definición. La palabra reconocimiento tiene su propia definición. Vamos a buscarla por acá más abajito. El glosario. Ahí lo encontró, fíjese. Sandra me ganó esta vez, vea. Vea, perfecto, muy bien, Sandra. Ahí, se ganaste un bonus. Reconocimiento es el proceso de incorporar en los estados financieros, ¿sí?, en el estado de situación financiera o en el estado de resultado integral, una partida que cumpla la definición de un elemento y que satisfaga los siguientes criterios: que sea probable que el beneficio económico llegue o salga y que se pueda medir fiablemente. Esa es la definición de reconocimiento. Incorporar una partida en los estados financieros. Y para que una partida sea incorporada en los estados financieros, pues tiene que haber sido registrada en la contabilidad. Entonces, podríamos decir que reconocer es hacer el registro contable de una partida. Eso lo vamos a llamar reconocimiento. Además, cuando uno dice reconocimiento es porque de hecho la partida va a aparecer en los estados financieros, en el estado de situación financiera, en el de resultados, va a aparecer esa partida. Hay partidas que no se reconocen, pero hay que incluirlas en los estados financieros, por ejemplo, en una revelación. Entonces, si hablamos de contingencias, la sección 21, provisiones y contingencias, dice que las contingencias se revelan, no se reconocen. O sea, no se contabiliza un pasivo que se llame contingencia, sino que se hace una nota, una revelación. Muy bien, Sandra, gracias por el apunte. Ese es la definición de lo que se llama reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento nos referimos al momento en el cual se incorpora la partida en los estados financieros, porque cumple o en ese momento empieza a cumplir la definición de activo, y además es un elemento de activo, pasivo, ingreso o gasto, y además es un elemento que se puede medir fiablemente. Entonces a eso llamaremos reconocimiento. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos bueno, y además de reconocimiento, la norma habla entonces de medición inicial y la norma habla de medición posterior. Bueno, esos términos pues son muy intuitivos, esos sí significan literalmente lo que están diciendo. La medición inicial corresponde al valor por el cual una partida va a ser incluida en el momento del reconocimiento en los estados financieros. Y esa medición inicial y medición posterior, ojo, uno habla de medición inicial y medición posterior solamente para partidas de balance, o sea, para los activos y los pasivos. ¿Por qué? Porque son las partidas que permanecen en el tiempo. Uno no habla de medición inicial y posterior de ingresos, no habla de eso. Uno habla de medición inicial y posterior de la cartera, de propiedades, planta y equipo, de los intangibles,
de los pasivos financieros, de las obligaciones laborales. Esos tienen medición inicial y posterior porque ocurren, o sea, aparecen hoy y permanecen durante un tiempo en el estado de situación financiera. Pero las partidas del estado de resultados son partidas que simplemente aparecen y ya. Otra cosa es que pueden aparecer varias de esas partidas. Por ejemplo, una empresa comercializadora hace muchas ventas, pero cada venta es un evento único que pasa una vez y ya. O sea, una venta no tiene medición inicial y medición posterior. Un gasto no tiene medición inicial y posterior. Solamente las partidas del estado de situación financiera tienen medición inicial y posterior porque corresponden efectivamente a partidas que aparecen en los estados financieros y se quedan allí durante varios periodos. Entonces, ¿qué me dice la norma sobre reconocimiento de la propiedad, planta y equipo? Entonces, ojo, fíjese, aquí me dice lo siguiente. Dice, párrafo 17.4, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento. Entonces aquí me invocan el marco conceptual. Recuerde que para que una partida sea reconocida tiene que cumplir estos criterios de reconocimiento. Primero, que sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con esta partida. Yo les preguntaría, ¿un vehículo genera beneficios económicos? Supongamos que es un vehículo que lo tiene la entidad para llevarle los pedidos a los clientes. ¿Genera beneficios económicos ese vehículo? ¿Contribuye a obtener ingresos o a ahorrar gastos? No tenemos absolutamente ninguna duda. Bien, claro que genera beneficios económicos. Pero ahora les digo, un vehículo que está a nombre de la empresa, pero no lo utiliza la empresa ni lo utiliza ningún funcionario de la empresa, sino que ese vehículo lo compró el gerente para regalárselo a un sobrinito. Lo que pasa es que lo puso a nombre de la empresa y es que para aprovechar el gasto por depreciación. ¿Ese se podrá reconocer como activo? Entonces fíjese que ese no. Un vehículo, no por ser vehículo, no por estar a nombre de la empresa, ya es activo. No. Tiene que generar beneficios y ojo, que esos beneficios económicos generados por el activo fluyan hacia la compañía, no fluyan hacia afuera. Bien, ese no es propiedades, planta y equipo. ¿Cómo lo reconocería? Eso se vuelve un problema. Porque ¿cómo reconocer algo que no le va a generar beneficios económicos a la compañía? Bien, entonces eso no es un activo, ese es un problema. ¿Sí? Podríamos hablar de una quinta categoría, un quinto elemento, ¿sí? Llamémoslo así, el quinto elemento de los estados financieros. Los 4 elementos básicos son activos, pasivos, ingresos y gastos. El quinto elemento son esos problemas que se inventan los gerentes, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué sucede? Si se compró un vehículo y se puso a servicio de otro, no a servicio de la empresa, es bien duro, pero digamos que en algunas condiciones limitadas se podría reconocer como activo, pero no como una propiedad, planta y equipo, porque las propiedades, planta y equipo tienen que estar al servicio de la compañía. Entonces yo lo reconocería como otro activo en la medida en que ese vehículo, por ejemplo, si se necesita plata, lo pudieran vender y pagar los pasivos, o ese vehículo lo puedan utilizar para hacer algún tipo de negocio. Listo. Entonces llévelo a otros activos. Otros activos, vehículo, bueno, es que no sé ni cómo ponerle, pero otros activos. Ojo, que la entidad realmente tenga la capacidad en cualquier momento de disponer de ese vehículo. Muchas gracias. ¿Quieres saludar a los amigos? Venga, pues saludar a los amigos. Dale, hola amigos. Vaya pues para allá. Mi hijo que le gusta salir en la película. Entonces, ojo, siempre y cuando la entidad tenga la capacidad de que en cualquier momento pueda vender ese vehículo, por ejemplo, para pagar deudas o comprar mercancía, pues podríamos dejarlo como otros activos. Solo por ese hecho, porque la entidad podría disponer de eso. Me dice, ¿y qué se hace si no puedo clasificarlos como otros activos y tampoco como cuentas por cobrar? Lo único que le queda es el gasto. Eso es lo único que le queda. Y eso que en algunos casos ni siquiera cumple la definición de gasto. ¿Sí? Eso es una pérdida.
No, pues, llévelo al gasto y busca trabajo, algo así. Entonces fíjese que muchas veces ni siquiera se podría llevar al gasto porque el gasto también tiene una definición. Voy a ir al párrafo 2.15 de la norma. Párrafo 2.15 dice, no, más adelante, 2.16, 2.17, 2.18, 2.23. Literal B me dice, los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de activos o por la generación o aumento de pasivos, dan como resultado decrementos en el patrimonio y distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios. Cuando el dueño de la empresa dice, deme 60 millones que voy a ir a comprar un carro para dárselo, por ejemplo, a mi hijo, mire, eso es una distribución. Entonces eso realmente debería afectar en las ganancias retenidas. Debería hacerse un acta distribuyendo utilidades. Si no hay utilidades, pues por eso es que le digo, ese es el quinto elemento de los estados financieros, los problemas que se inventa el gerente. Cuando el gerente saca plata, el dueño, ¿no? El dueño saca plata de la empresa para comprar un carro para uso del hijo, que no es un carro que no está al servicio de la empresa, eso debería ser una distribución de capital. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y además pensemos en lo siguiente. Supongamos que ustedes, los 6 que están conectados, bienvenido Juan Guillermo, que no lo habíamos saludado, los 6 que están conectados y John Belandia, bienvenidos. Supongamos que ustedes acaban de crear una empresa, cada uno hizo un aporte de 1 millón y crearon una empresa con un capital de 6 y me pusieron a mí como gerente de esa empresa. Es más, digamos que cada uno puso 10 millones, entonces hay 60 millones y me pusieron a mí como gerente. ¿A usted le gustaría que yo con esos 60 millones comprara un carro y se lo diera a mi esposa para su uso personal? ¿Usted aceptaría que yo reconociera ese carro como un activo de la empresa? Yo creo que no me dejaría, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Pues porque para eso no está la empresa no se creó para regalar carros. La empresa se creó para operar, generar utilidades. Usted lo que están esperando es que yo le devuelva o que le entregue unos rendimientos, unos réditos. Usted no se aguantaría eso como un activo de la empresa. Y entonces si yo digo, ay, no lo puedo llevar al activo, entonces lo voy a llevar al gasto. Peor, usted no me aceptaría eso como gasto de la empresa. Usted dice, no señor, esa plata me la tiene que pagar. Y si yo no tengo con qué pagarle esa plata, infortunadamente el carro le lo robaron, por ejemplo, y no tenía seguro, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí sí usted va a decir una pérdida. Y ojo, una pérdida porque yo me robé esa plata prácticamente. Pero entonces cuando el gerente es el mismo dueño, se empieza a revolver todo eso. Eso se vuelve así una mezcolanza. Porque el gerente cree que puede disponer del dinero como quiera. Y la cuestión no es así. Realmente en el derecho societario está muy claro que cuando un socio aporta dinero, es una parte de su patrimonio que lo está poniendo, lo está soltando, está renunciando a él y lo pone a funcionar y solamente tiene derecho ahora a las utilidades o a la distribución en el momento de liquidación. Me dice John, ¿ustedes me entregarían las escrituras de su casa cuando entre a trabajar en mi empresa? Imagínense, Sandra, finalmente eso pasa, termina siendo gastos. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces uno se ve como con las manos atadas, ¿cierto? Uno dice, ay, pero ¿qué más hago? Es que si le digo esto al gerente me echa. Pero también piensa en lo siguiente. Si esa empresa tiene, es más, voy a contarle una historia. Esta es de la vida real también. A ver, yo me acomodo. Resulta que había un señor, que no puedo decir quién es, de cuyo nombre no puedo acordarme. Y ese señor tenía una inmobiliaria. Entonces, en la inmobiliaria, obviamente, en la inmobiliaria este señor recibía los dineros de los arrendamientos, ¿cierto? Y se supone que con esos dineros de los arrendamientos, entonces le pagaba a los dueños de los apartamentos, bodegas y todo esto. Pero este señor empezó, digamos, a hacer uso personal de los recursos de los dueños de los inmuebles y empezó a tener un alcance, se empezó a alcanzar, ¿sí? Entonces ya con los arriendos que recibía hoy pagaba los del mes pasado y así.
hasta que este señor tenía una deuda de más de 150 millones de pesos. Pero usted iba a ver y el señor tenía carro nuevo, los hijos, él le mandaba plata a los hijos a Bogotá, a las criaturas, ¿no? Él decía, ay, tengo que mandarle plata a mi criatura, y la criatura tenía 30 años. Él le pagaba el apartamento en Bogotá como 1,5 millones de alquiler, él le mandaba para la comida y le mandaba para la universidad, y eso que la criatura trabajaba, ¿no? Pero con lo que trabajaba no le alcanzaba sino como para la cervecita. Y entonces este señor se gastaba la plata de los demás. Y entonces la pregunta es, ¿será que el contador en algún momento tendría que haberle dicho algo a este señor? Pues claro, claro, tenía que haberle dicho algo. Le tenía que decir, mire, usted está acabando con el patrimonio de la compañía, se está gastando lo que no es suyo. Y entonces este señor compraba cosas y las ponía a nombre de la inmobiliaria, cosas que eran de uso personal. Entonces el contador tiene un trabajo importante, y es que nosotros somos los que le damos ciertas garantías a los terceros acerca de que lo que está pasando en la realidad lo estamos presentando en los estados financieros. Pero cuando las empresas empiezan a tener ese tipo de gastos suntuosos y a llevarlos como gasto al estado de resultados, es un cierto tipo de mentira la que estamos diciendo. Eso no debería ser gasto, eso debería ser distribución de utilidades. Entonces, somos la piedra en el zapato para este tipo de administradores. Esa es la razón de ser muchas veces de nosotros como contadores. Tenemos que dar fe pública, y ojo, nuestros informes tienen que ser tan claros que si hay una situación irregular tiene que verse en los estados financieros. Nosotros no estamos aquí para estarle tapando cosas a nadie, nosotros no estamos aquí para estarle ayudando a nadie a evadir impuestos. Hay gente que dice que el mejor contador es el que le ayuda a pagar menos impuestos. Eso es mentira. Siempre que sea en el ámbito de realmente asesorar, darle una buena asesoría tributaria y pagar lo que se llama el justo impuesto, listo, es perfecto. Pero si es un contador de esos que le dice, no, pues esto no lo declaremos, mire, eso nadie se va a dar cuenta, pues ahí se está, estamos desenfocados de nuestra labor, ¿listo? Perfecto, entonces un activo tiene que generar beneficios para la entidad. Tiene que ser probable que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad. Si los beneficios económicos fluyen hacia otra parte, entonces no se debe reconocer el activo, o empieza a haber problemas para el reconocimiento del activo. Bueno, en el párrafo 17.5 nos habla de las piezas de repuesto. Las piezas de repuesto y equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Voy a mirar la norma corregida del párrafo 17.5, fue modificado en el 2015. Voy a buscar el nuevo que es un poco más claro. Partidas tales como las piezas de repuesto, equipo de reserva y el equipo auxiliar, aquí introdujeron este concepto del equipo de reserva, standby equipment, le llaman en inglés standby equipment, y el equipo auxiliar se reconocerán de acuerdo con esta sección, o sea, como propiedades, planta y equipo, cuando cumplan con la definición de propiedades, planta y equipo. En otro caso, se clasificarán como inventarios. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y por aquí hay algunos ejemplos. A ver, una entidad fabrica productos químicos, mantiene su planta de producción mediante el uso de un equipo auxiliar especializado que es exclusivo para los requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta. O sea, ese equipo existe porque existe una planta a la cual se le hace mantenimiento. En este caso, el equipo auxiliar se clasifica como propiedades, planta y equipo, porque puede utilizarse solo en relación con la planta de la entidad y se espera utilizar más de un periodo. Entonces, un equipo de mantenimiento o cualquier equipo dedicado a simplemente a hacerle mantenimiento a otros será también propiedades, planta y equipo. Las plantas de energía, las plantas eléctricas. Entonces, una planta eléctrica es propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque se necesita, cuando se va la energía se usa. Una entidad fabrica productos químicos, mantiene su planta de producción con herramientas comunes de bajo valor adquiridas en una ferretería local. Entonces tiene llaves, destornilladores, alicates y todo esto. Entonces me dice la respuesta: las herramientas para mantenimiento no son
partidas de propiedades, planta y equipo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bienvenido. John Belandia tiene su micrófono prendido, lo escuché. Entonces me dice el ejemplo, ojo, las herramientas menores no son propiedades, planta y equipo. Son inventarios, dice este ejemplo. Veas la sección 13, inventarios. Las herramientas no son exclusivas para los requerimientos de mantenimiento y reparación de la planta. Aunque, ojo, yo en lo personal, aunque aquí el ejemplo lo soluciona diciendo que son inventarios, ¿qué se me hizo? En lo personal yo prefiero que esas herramientas de bajo valor se lleven directamente al gasto. Me pasó en un concesionario. Imagínense que un concesionario tenía o tiene también un taller donde hacen mantenimiento a los vehículos, y entonces cada cierto tiempo el importador le manda una caja con herramientas y le hace una factura diciendo caja de herramientas 10 millones de pesos, y usted abre la caja y hay un poco de alicates, destornilladores, elementos especializados para ciertos vehículos, y todo eso tiene un costo de 10 millones de pesos. Entonces ellos me decían que si eso lo llevaban a propiedad, planta de equipo, y yo le decía no, porque imagínese usted haciendo inventario de llaves el 31 de diciembre para poder cerrar los estados financieros. Eso no hay lugar a ello. Solamente en el caso en el cual, por ejemplo, en esa caja cuyo costo es de 10 millones, venga una herramienta muy especializada que cueste 5 millones. Esa la podemos individualizar y la reconocemos como propiedades, planta y equipo. Pero ese poco de llaves, destornilladores, alicates y todo esto, llévelos al gasto directamente. Gasto, al estado de resultados. Si haga de cuenta que compró un lapicero, lleve eso al gasto. Si lleva esto como inventario, después le toca ir a contar eso, mirar dónde está, mirar si se perdieron, deteriorar, o mirar cómo los va a amortizar, como si se consumieran en el proceso de prestación de servicio. Entonces las herramientas menores yo les recomiendo, llévelas al gasto de una vez y no se enredan ni siquiera llevándolas como inventarios. Ejemplo 12 nos dice, un hospital privado ha sido instalado, aquí falta un N, en un hospital privado ha sido instalado, ¿qué? Un hospital privado ha instalado dos generadores. Ahora sí, un hospital privado ha instalado dos generadores idénticos de emergencia. Hola Gloria, buenas noches, bienvenida. Bienvenida a este recinto que se me hizo, Gloria. Ah, Gloria no me está escuchando. Bien, ya se puede unir. Ah, bueno, Gloria me está escuchando. Ah, ya la vi, pensé que no estaba conectada. Muy bien, entonces un hospital ha instalado un par de generadores idénticos de emergencia. El primer generador proporciona electricidad cuando se interrumpe el suministro de la red nacional, ¿cierto? Si se va la energía, se prende la planta. Pero ¿qué tal que se dañe la planta? Ah, entonces tienen un segundo generador de emergencia que se utilizará en el caso poco probable de que el primero no funcione. O sea, se va la energía, prenden un generador. Falló el generador, ahí está el otro. ¿Ok? Aunque es muy poco probable que eso suceda, pero se presenta el otro. Se mantiene el otro. Entonces la pregunta es si los dos generadores serán propiedades, planta y equipo, y la respuesta es sí. Los dos generadores de emergencia se consideran partidas de propiedades, planta y equipo. Se espera que el equipo de mantenimiento de reserva se utilice más de un periodo contable, aunque de forma irregular. Entonces la planta de energía también es propiedades, planta y equipo. Muy bien. Usted puede tener, por aquí me decía, el equipo de reserva. Fíjese, supongamos que una empresa tiene muchas máquinas, tiene 20 máquinas, y esas máquinas todas usan un mismo tipo de motor, un motor de 5 caballos de fuerza, y entonces la empresa no puede esperar a que se dañe un motor de esos para ir a comprar otro, sino que más bien dijo, voy a comprar un motor nuevo y lo mantengo aquí guardadito. El día que me falle un motor de esos, inmediatamente monto el que tengo nuevo. O sea que compraron un motor, costó 15 millones de pesos y está nuevecito, puesto allá guardado en una bodega.
Pregunto, ¿ese motor que se compró nuevecito, que no se ha utilizado, será propiedades planta y equipo o tendrá alguna clasificación especial? Entonces John me dice que es inventario. Me gustaría, John, que me dijeras por qué dices que es inventario. Hola, buenas, ¿con quién hablo? Ah, Jennifer. Bueno, Jennifer, bienvenida. Debes apagar el micrófono. Estamos hablando de propiedades planta y equipo. Bien, con gusto. Bueno, entonces, ¿quién más habló? John Milandia. Bueno, John, cuéntame, ¿por qué sería inventario? Muy bien, pero entonces aclaremos lo siguiente, para que sea inventario tiene que ser un elemento que se tenga, uno, disponible para la venta, dos, es un elemento que se va a consumir en el proceso de producción de bienes o prestación de servicios, o tres, es un insumo o un material de esa, para la producción de bienes o servicios, o es un producto en proceso. En este caso, como es un motor que al instalarlo en esa máquina va a tener una duración de mucho más de un año, entonces ese motor cumple la definición de propiedades planta y equipo, aunque todavía no lo esté utilizando. Ese es un elemento muy importante. Si yo compro el equipo nuevo para tenerlo ahí listico para cuando se me dañe el otro, de una vez va a propiedades planta y equipo. No lo voy a pasar por el inventario porque no lo tengo para la venta. Perfecto. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, entonces ese es el caso del equipo de reserva. Es un equipo que lo compré, pero lo tengo ahí guardadito a la espera que se me dañe el otro. Es propiedad planta de equipo, pero en curso porque no lo puede poner a depreciar. Correcto, ese elemento no lo voy a empezar a depreciar. Es un caso particular porque aunque más adelante cuando hablemos de la depreciación, ¿sí? Fíjese que la depreciación dice modelo del costo, modelo de revaluación, depreciación, y por aquí dice importe depreciable, factor de la depreciación. Mire que el párrafo 1720 dice la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso del activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Entonces yo no depreciaría esa máquina o ese motor que tengo allí guardado. Aunque está disponible para su uso, sí, está en la ubicación y condiciones necesarias para operar, sí, ese motor está bueno y está para operar, pero es una condición especial, es un motor que lo tengo allí a la espera de que se me dañe el otro. Entonces no tiene sentido ponerme a depreciar ese motor que ni siquiera ha empezado a generar los beneficios económicos del activo. Bueno, vamos a ver de todas maneras qué ejemplos encontramos más adelante, pero ese motor, como le digo, es un equipo que yo no lo empezaría a depreciar porque no se ha empezado a utilizar. Bien, párrafo 17.6, y me voy a pasar por un momento a la norma nueva porque por aquí hubo unos cambiecitos en estos párrafos. Entonces, para que leamos de una vez la norma como quedó en el año 2015. El párrafo 17.6 empieza a hablar de algo que se llaman los componentes de la propiedad planta y equipo. Y yo sé que todos ustedes han escuchado algo acerca de la separación por componentes. Incluso algunos han dicho, se han atrevido a decir que todos los activos hay que separarlos por componentes.
O sea, prácticamente usted tendría que coger este teclado, por ejemplo, y separarlo por componentes en cada una de sus teclas. Algo así, he escuchado a algunas personas muy exageradas con esto. Que es que hay el computador, hay que separarle la pantalla del teclado y del CPU y del mouse. Eso es mentira. Fíjese lo que dice la norma en el tema de los componentes. Esta parte creo que la podemos leer de acá. Ciertos componentes de algunas partidas de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares. Fíjese de lo que está hablando. Está hablando de una pieza que se saca y se sustituye. Muy bien. Por ejemplo, el techo de un edificio. Un simple ejemplo. Nos dice John, las llantas de una tractomula. Interesante. Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales partidas al importe en libros de una partida de propiedades, planta de equipo, cuando se incurra en este costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas, de acuerdo con los párrafos 17.27 al 17.30. Por allá hay otros párrafos que hablan de eso. El párrafo 17.16 establece que si los componentes de una partida de propiedades, planta de equipo tienen patrones significativamente distintos de consumo de beneficios, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes. Ojo lo que dice. Claro que eso está en el párrafo 17.16, también vamos a ir allá luego. Depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. Bueno, una preguntita aquí entre paréntesis, pregunta Sandra. ¿La norma del 2015 está vigente desde el año 2016? No, la norma del 2015 está vigente a partir del 1 de enero del 2017. Primero de enero del 2017, ¿listo? Entonces, ojo con lo siguiente. La norma empieza a hablar de separación por componentes, pero me aclara, la separación por componentes se utiliza cuando tenemos de verdad un componente que requiere reemplazo a un intervalo regular de tiempo. Y nos daba yo un ejemplo, las llantas de una mula. Sí, las llantas de una mula son un componente, porque se desgastan de forma distinta que el resto de la tractomula. El motor de la tractomula es un componente, porque su desgaste es distinto al desgaste del resto del vehículo. La tractomula tiene un cabezote y tiene un remolque. El cabezote y el remolque son dos componentes separados. De hecho, usted puede usar un mismo remolque para varios cabezotes. Para el mismo remolque puede tener varios cabezotes o como quiera. La carpa que le ponen al remolque es un componente, porque esa carpa se daña en un tiempo distinto a lo que dura el remolque. Ese es un componente. Pero estamos hablando de partidas importantes. No vamos a hablar de las llantas de una bicicleta, pues su valor no es material, no es significativo. ¿Ok? Son componentes que primero que todo tienen un valor importante, segundo se cambian o suelen requerir cambio en momentos distintos de tiempo. Porque si un activo tiene varios componentes, pero igual todos se deprecian a la misma velocidad, no vale la pena separarlo por componentes. Solamente en el momento en el cual esos componentes tengan un valor significativo y tengan una vida útil diferente, una vida útil distinta, allí entonces hablaremos de separación por componentes. Cuéntenos, John, que nos está escribiendo. ¿Cómo manejo el cupo que paga por el derecho de poner a trabajar la mula y que al final del tiempo tal vez termina costando más que el vehículo? Bien, entonces los cupos, las licencias, cupos de servicios públicos para transporte de carga, pero también para transporte de pasajeros. ¿Qué pasa con esos cupos? Fíjese. El cupo le voy a preguntar lo siguiente, ¿ese cupo usted lo puede utilizar para otro carro? Por ejemplo, si la tractomula se daña, se le funde el motor, se quema o se la roban,
¿ese cupo se puede utilizar para otro carro? Fíjese que sí. Entonces, ese intangible es un intangible que tiene vida propia. No es un intangible dedicado al activo, es un intangible que tiene vida propia. Se pueden acabar 10 carros y el intangible sigue allí. Distinto, por ejemplo, cuando usted compra un computador y le entregan la licencia del sistema operativo. La licencia del sistema operativo se puede usar solamente para ese computador que está adquiriendo. Entonces, la licencia del sistema operativo hace parte del costo de la propiedad, planta y equipo. Pero la licencia de transporte del vehículo no, porque cuando se acabe el vehículo, esa licencia se puede usar para otro activo. Entonces, la licencia se reconoce por separado y es un activo intangible. Ya luego miraremos qué tratamiento darle cuando hablemos de la sección 18. Bien, a ver en qué íbamos por aquí. Componentes, solamente cuando su valor sea significativo, cuando su valor sea importante y además tengan una característica, y es que se acaban primero que otros. Por ejemplo, en una máquina usted podría decir que la parte del chasis, el armazón de la máquina es un componente y el motor de la máquina es otro componente. Es más, puede tener un software, ese software puede ser un componente de la máquina y definitivamente tienen vidas útiles diferentes. En el material está el ejemplo del techo de un edificio. Claro, el techo de un edificio puede tener una vida útil distinta. A ver, nos dice Sandra, me salgo un poquito del tema. Para el caso de las cajas que nos acogimos, las cajas de compensación que se acogieron a la prórroga del decreto 2496, también opera la vigencia del 2017. En mi caso estoy en el primer año de aplicación. Las cajas de compensación familiar van a presentar estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 y esos van a ser sus primeros estados financieros bajo NIF. El balance de apertura lo tuvieron que hacer con corte al 1 de enero del 2016 y resulta que al 1 de enero del 2016 ya estaba emitida la nueva NIF para pymes que se emitió en el 2015 y ya había sido incluida en Colombia en el decreto 2496. Entonces ustedes, señores cajas de compensación, y voy a escribírselos aquí, las cajas de compensación deben aplicar la NIF para pymes modelo 2015 en sus primeros estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016. Sí, tienen que aplicar la NIF para pymes modelo 2015. ¿Listo? Bueno, con mucho gusto. Entonces, separación por componentes solamente para activos que tengan realmente componentes importantes, componentes materiales, componentes significativos. Si no hay componentes significativos, entonces reconozca todo como un solo activo, ¿ok? Y bueno, aquí necesitamos hacer un ejercicio. Vamos a ver qué nos dice este. Vamos a ver si hay alguno que se ajuste a lo que quiero, si no, miremos este y si necesitamos les planteo uno adicional. Una entidad fabrica productos químicos agrícolas. Debe hacer inspeccionar la membrana protectora de su planta de procesamiento químico para detectar corrosión a intervalos de 6 meses. O sea, cada 6 meses tiene que hacer una revisión. Si una inspección revela daños en la membrana, la entidad debe reemplazarla inmediatamente. La experiencia ha demostrado que la membrana debe reemplazarse en promedio cada 4 años. Hasta aquí les pregunto, ¿será que esa membrana entonces es un componente que merece una separación en la propiedad, planta y equipo? ¿Están seguros? Última palabra. Bueno, entonces ojo. Mire, hasta aquí no sabemos todavía cuánto vale la membrana.
pero lo que sí sabemos es que más o menos cada 4 años hay que cambiar esa membrana y no hay que cambiar toda la planta. Entonces, hasta aquí, sin hablar todavía del valor o del costo que tenga esa membrana, esa membrana sí es un componente separado de propiedades planta y equipo. Solo por el hecho de que tenemos identificado que hay que cambiarla cada cierto tiempo. ¿Listo? Entonces, voy a decir planta de producción activo 1, activo 2, membrana. ¿Ok? Ojo. Luego dice, así es Jennifer, los filtros de un vehículo son un componente separado. Lo que pasa es que si su valor no es significativo, pues se suelen llevar al gasto. Luego dice, la entidad deprecia la membrana de forma lineal a lo largo de su vida útil. Claro, al separarla como un componente separado, como un componente distinto, lo que hago es depreciarla también por separado. Y lo deprecio a 4 años hasta un valor residual de 0. Sí, claro, al cambiar esa membrana nadie me va a dar nada por ella, por eso el valor residual es 0. Las otras partes de la planta se deprecian de forma lineal a lo largo de su vida útil estimada, que son 20 años. O sea que la planta en su conjunto se estima que dura 20 años. La membrana protectora se estima que hay que cambiarla cada 4 años. Durante el periodo contable actual, una inspección reveló que una membrana de 3 años con un importe en libros de 100.000, o sea, todavía no había sido depreciada totalmente, estaba dañada. La membrana se reemplazó de inmediato con un costo de 420.000. ¿Sí? Mire lo que ocurrió aquí. Cada año tienen que hacer la revisión, cada 6 meses tienen que hacer la revisión de las membranas. Se espera que la membrana dure 4 años, entonces la compran y la empiezan a depreciar a 4 años. Pero en una ocasión había una que tenía solamente 3 años, pero se había dañado, todavía tenía un valor en libros. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pregunto, ¿qué tendrá que hacer con estos 100.000 y qué tendrá que hacer con estos 420.000? Entonces nos dice Sandra, hay que hacer una baja en cuentas de esos 420.000. Entonces me dice John y Sandra, hay que dar de baja el valor en libros anterior. Bien, o sea, estos 100.000, tengo que hacer un crédito a la propiedad planta y equipo por 100.000. Quitar esos 100.000 de ahí. Claro, en la realidad que estoy haciendo, estoy quitando esa membrana y la voy a botar. En la contabilidad tiene que reflejarse lo mismo. Los 100.000 que tenía en libros los quito de ahí y los boto. O sea, los llevo al gasto. Permítanme que tenemos una amiga que va a entrar en este momento. Un momentico, por favor. Muy bien, entonces... permítame, estamos aquí. Entonces, este componente que se revisó en el año 3, cuando todavía tenía un valor en libros de 100, y se encontró que estaba dañado, pues hay que quitarlo de ahí, se da de baja, se lleva al gasto. Tenía un saldo en libros, tocó llevarlo al gasto. Y el componente nuevo, cuyo costo es 420.000, ese ya se reconoce como activo y se empieza entonces a depreciar nuevamente en la vida útil de los 4 años. Y eso supongo que es lo que me están diciendo aquí. Para reconocer la membrana de reemplazo, la entidad debe registrar 420.000 como activo, propiedades planta y equipo. La nueva membrana se reconocerá como un gasto de depreciación en los resultados durante su propia vida útil de 4 años. Durante el periodo contable actual, es decir, cuando se retiró la antigua membrana, la entidad debe registrar un gasto por 100.000 en el estado de resultados para dar de baja la membrana dañada. ¿Ok? Entonces, si me tocó cambiar ese componente que ya estaba identificado, que todavía tenía algún valor en libros, doy de baja el valor en libros y el nuevo componente lo reconozco como una parte del activo. Quiero plantearles el siguiente caso.
Voy a decir por aquí caso número 2. Caso 2. Una entidad compró una camioneta por 100 millones para llevar pedidos a sus clientes. La vida útil estimada es de 10 años. El valor residual estimado es de 30 millones. En el año 5 fue necesario reparar el motor con un costo de reparación de, pongámosle, unos 12 millones. Entonces, pregunto, ¿cómo contabilizaría la compra inicial, la depreciación y la reparación del motor? Bien, entonces, fíjese la situación. Compramos una camioneta cuyo costo es de 100. Primera pregunta, ¿esa camioneta será propiedades, planta y equipo, sí o no? Entonces ahí vamos a estar de acuerdo, sí, es propiedad, planta y equipo, claro que sí. O sea que lo que vamos a hacer es el reconocimiento de la camioneta como propiedades, planta y equipo. Y vamos a decir aquí camioneta, propiedades, planta y equipo, camioneta. Entonces vamos a decir aquí 100 millones de pesos. Por favor, cuéntenle a Edna lo que significa el número 1. Bien, entonces, propiedades, planta y equipo, camioneta, 100 millones de pesos, bancos, 100. Ahora la pregunta es cómo lo va a depreciar. Porque fíjese que en el momento inicial usted no sabía que el motor le iba a durar 5 años. Es más, supongamos que la entidad empezó a depreciar la camioneta a razón de 100 millones de pesos, ¿sí? Completo, con motor y todo. Entonces, digamos aquí, hagamos la siguiente suposición. La entidad empezó a reconocer la depreciación sin separar el motor como un componente aparte. Entonces, si la depreciación se empezó a hacer todo junto con el motor incluido, entonces vamos a hacer un cuadrito que va del 1 al 10 para calcular depreciación. Este es el año. Aquí vamos a decir costo. Vamos a decir aquí valor residual. Vamos a decir aquí valor depreciable, vida útil, depreciación anual, depreciación acumulada, valor en libros. Entonces la camioneta costó 100 millones de pesos. Ese costo pues se llama costo histórico porque siempre toda la vida la historia va a decir que costó 100. El valor residual de la camioneta. Por aquí dijimos que el valor residual está estimado en 30 millones de pesos. Vamos a decir valor residual 30 millones de pesos. El valor depreciable en el momento inicial es el costo menos el valor residual, o sea 70. La vida útil en el momento de reconocimiento inicial es 10 años. De ahí en adelante, pues cada año me va quedando un año menos de vida útil.
La depreciación anual por el primer año será este valor depreciable dividido entre esta vida útil. La acumulada por el primer año serán 7, luego será la anterior más la del año. Y el valor en libros será el costo menos la depreciación acumulada. ¿Listo? El valor depreciable después del primer año va a ser el valor en libros anterior menos el valor residual. La depreciación anual entonces para ese año será 63 sobre 9, tiene que darme los mismos 7. Y el valor en libros lo vamos a calcular siempre como el costo menos valor menos depreciación acumulada. Listo, el valor depreciable para el año 3 es el valor en libros 86 menos 30. Entonces me tiene que dar algo así como 56. Mire que si nada cambia, la depreciación anual siempre van a ser 7 millones de pesos. Esta es una tabla de amortización, es la tabla de amortización que yo utilizo y la hago así formuladita porque en algún momento me puede cambiar el valor residual o me puede cambiar la vida útil. Aquí lo puedo cambiar y se me actualizan los resultados de ahí en adelante. ¿Listo? ¿Todos están de acuerdo con esta tabla de amortización? Digamos, sin tener en cuenta todavía el daño en el motor. En condiciones normales, si la camioneta cuesta 100, la voy a usar 10 años. Aquí está, vida útil 10 años. Con un valor residual de 30, pues entonces lo que voy a depreciar son 70 a lo largo de 10 años. Por eso le deprecio 7 millones de pesos anuales. Y al final del año 10, el valor en libros va a tener un saldo de 30 millones de pesos. Esa es una tablita de amortización normal en condiciones normales. Entonces la entidad empezó a depreciar, yo voy a decir aquí la depreciación del año 1 al año 5 es la siguiente. Entonces vamos a decir aquí cuenta débito crédito. Y lo único que va a ocurrir es que la entidad va a decir depreciación acumulada 7 millones de pesos, gasto de depreciación 7 millones de pesos. Bien, eso lo va a hacer 5 veces. Y entonces en el año 5 el valor en libros de la camioneta es, por aquí lo tenemos, fíjense, año 5, después de depreciación, valor en libros de la camioneta 65 millones. Y entonces en ese momento hubo que hacer una reparación de motor que costó 12 millones de pesos. Aquí en el año 5 se hace necesario reparar el motor con un costo de reparación de 12 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿será que yo esos 12 millones simplemente los llevo aquí como mayor valor de la propiedad, planta y equipo? ¿Ustedes qué opinan? Y para el análisis les dejo este párrafo. Entonces nos dice John, ¿eso no sería un gasto de mantenimiento? Bueno, pues a ver, si estuviéramos hablando de ir y cambiar el aceite y el filtro que cuestan 100.000 pesos, gasto de mantenimiento. Si estuviéramos hablando de que se le fundió un bombillo, me cuesta 5.000 pesos, gasto de mantenimiento. Si se daña la batería que cuesta 300.000 pesos, diría que es gasto de mantenimiento. Pero si estamos hablando de una reparación cuyo costo es de 12 millones de pesos, ya ahí queda muy duro llevarlo al gasto, 12 millones de pesos de una, por mantenimiento. Bien, y además con la reparación, eso es prácticamente volverle a dar vida al motor. Si yo no lo reparo, me toca botarlo, si lo reparo me queda sirviendo. O sea, esos 12 millones en primer lugar son materiales,
La mayoría de las pymes tienen una materialidad muy por debajo de los 12, o sea, esos son materiales. Y cumplen la definición de propiedad planta de equipo. Es como si yo pusiera un motor nuevo. Bien, entonces la pregunta es, no lo voy a llevar al gasto, eso es claro, con eso respondo la pregunta de John. Pero la pregunta es, ¿esos 12 millones serán, simplemente los llevo como mayor valor de la propiedad planta y equipo? Cosa que la camioneta me quede valorada por 67. Entonces Sandra nos dice, y es uno de los principales componentes como dice el párrafo. Entonces fíjese que en este caso el motor es un componente importante dentro del vehículo. Bien, y definitivamente reparar ese motor es como si yo pusiera un motor nuevo allí. A ver qué nos dice Leila. La depreciación acumulada 7 millones. No, Leila, lo que pasa es que estoy diciendo la depreciación del año 1 al año 5. Voy a decir más bien aquí se contabiliza así. Se contabiliza así. O sea, tiene que hacer esto mismo 5 veces. La depreciación acumulada son 35. 5 por 7, por eso me quedan 65. A ver, ¿qué me dice por acá? ¿Podría reconocer un deterioro de ese motor? Sí, creería que se vuelve mayor valor del activo, nos dice Gloria. Y John nos dice, uy, no, pues entonces yo creo que se deben crear otro activo y depreciarlo en la vida restante del carro. Interesante, ya John va llegando hacia donde es. ¿Sí? Y los 12 millones ponerlo como adición al activo. Entonces, muy bien, este es el camino. Esos 12 millones es como un motor nuevo, como un nuevo activo. Bien, pero recuerde lo siguiente. Bien pueda John si quiere hacer la pregunta, o si no me espera un minutico para que prenda el micrófono. Recuerde lo siguiente, dentro de estos 100 había un motor que al año 5 ya no servía. O sea que el motor debería haberse depreciado por separado para que al año 5 tuviera valor 0, y al meterle los 12 millones nuevos pues quedaba como otro motor para depreciarlo en los 5 años que siguen. Pero no se hizo, se empezó a depreciar los 100. Entonces en este caso lo que se podría hacer es lo siguiente, porque la norma me está diciendo aquí, el importe en libros de esos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas. O sea que en este momento, cuando la camioneta tiene un valor de 65 millones de pesos, usted debería estimar el valor en libros solamente del motor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para estimar, para calcular más bien, el valor en libros del motor dañado y poderlo dar de baja en cuentas, haremos la siguiente investigación. Usted va a llamar al concesionario y pregunta, ¿cuánto cuesta una camioneta nueva hoy? Y entonces le van a decir, por ejemplo, cuesta 130 millones. Y usted va a decir, ¿y si compro solo el motor? Le van a decir, el motor cuesta 26 millones de pesos. Entonces usted va a preguntar, se va a preguntar lo siguiente, ¿cuánto es 26 de 130? Y 26 es el 20% de 130. Entonces, el costo de un motor es aproximadamente el 20% del valor del vehículo nuevo. Entonces Sandra me está diciendo, en mi caso mi módulo no me deja dar de baja dar una baja parcial. Sandra. Y amigos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quién manda? ¿Usted o el que se inventó el software? ¿Quién manda sobre los estados financieros? ¿Usted o el que se inventó ese software? O sea, ¿el software está para ayudarme o yo estoy para hacer lo que el software me diga? Eso tenemos que replantearlo. Entonces, más bien hay que llamar a la casa de software y decirle, mire,
tengo dos activos que tienen separación por componentes y tengo que hacer este y este procedimiento. ¿Qué hacemos? Y la casa de software deberá brindar una solución ante eso. No podemos caer en el error de convertirnos en servidores del software, ¿cierto? El software está para servirnos a nosotros, no nosotros para servirle a él. Entonces habrá que mirar cómo hacemos eso en el software. O sencillo, si el software definitivamente no deja quitar una parte del activo, entonces cree un activo separado y le toca hacer una cuenta correctora de naturaleza crédito, algo así como un deterioro, como que ese activo le va a quitar un pedacito con un crédito, ¿ok? Pero algo se tendrá que poder hacer. O da de baja ese activo y crea dos, uno que se llame motor sin carro y otro que se llame un carro. Bien, entonces sí, una solución podría ser usar una cuenta de deterioro para disminuir un poco el valor de ese activo. Pero yo preferiría más bien, si el activo no permite crear ítems de propiedad, planta de equipo que se puedan agrupar y desagrupar, cree dos activos distintos. Da de baja ese completo y vuelve a crear uno que sea el carro sin motor y otro ítem que se llame motor, algo por el estilo. Entonces, volvamos a este caso. Usted llamó al concesionario y dijo, ¿cuánto vale un motor? Vale 130. Llamó a la importadora y dijo, una camioneta vale 130. ¿Cuánto vale un motor? Vale 26. Entonces usted dice, bueno, el motor es aproximadamente el 20% del valor del vehículo. Cuéntenos, Jenny, cuéntenos, tranquila. Prende el micrófono si quiere y nos cuenta. Cuéntanos, Jennifer, ¿desde dónde andas enredada? Hola. No, tranquila, Jennifer, préndalo, que lo prenda. ¿Quién vota por Jennifer? A ver, yo voto por Jennifer. ¿Quién vota por Jennifer? Jennifer, tienes 2 votos. O bueno, si quieres escribe, tranquila. A ver, que es la parte en donde se deprecia el vehículo. Bueno, tranquila. La depreciación del vehículo es una tablita muy completa, fíjense. Simplemente decimos, el vehículo me está costando 100 millones de pesos. El valor, lo que pasa es que tampoco hemos visto la parte de depreciaciones, ¿no? Apenas vamos a llegar allá. Sí, el hecho es que el vehículo se deprecia a razón de 7 millones de pesos anuales, cosa que al año 10 tiene un valor en libros de 30, que eso es el valor en el que lo espero vender. No se preocupe todavía por esto, que la depreciación no la hemos visto todavía, vamos a verla ya pronto, no sé si la próxima sesión. Pero entonces lo que ocurre es que el año 5, cuando el vehículo tiene un valor en libros de 65, fue necesario reparar el motor y se le metieron 12 millones de pesos. Entonces la pregunta era si los 12 millones se los agrego, o sea, si entonces el vehículo me va a quedar en 65 más 12. Y entonces, ojo, los 12 millones, opción 1, se los agrego al vehículo, ¿sí? O creo un ítem aparte, un componente que se llame motor, 12 millones. Y lo voy a depreciar a 5 años porque queda amarrado a esta vida útil. Entonces, 12 millones a 5 años y lo voy a depreciar entonces en esos 5 años. Pero si hago eso, tengo que estimar de esos 65 que tiene la camioneta como valor en libros, cuánto corresponde al valor del motor que se me acabó de fundir. Claro, como no lo separé al inicio, si lo hubiera separado al inicio, simplemente hago 2 tablitas. Una que sea para la camioneta y otra que sea para el motor. Probablemente el valor del motor hubiera arrancado en 20 millones con depreciación a 5 años. Como no lo separé, me toca ponerme a pensar ahorita, de estos 65 millones, ¿cuánto será entonces el valor que le correspondería al motor si lo hubiera separado desde el principio? Entonces, hay varias formas de hacerlo, aunque la norma no dice cómo, no da el ejemplo, pero yo sí me la inventé uno y dije, pues entonces me voy al concesionario, pregunto cuánto cuesta una camioneta y cuánto cuesta un motor solo, hoy a precio nuevo.
y calculo entonces que el motor es el 20% del costo del vehículo. Juan Guillermo, se te prendió el micrófono. Entonces, ojo Jennifer, hasta ahí digamos lo que estás haciendo es reconocer los 12 millones como un motor nuevo, pero de los 65 millones de pesos que tienes como vehículo tienes que dar de baja un pedacito, como por decir el pedacito de motor que todavía tiene valor en libros pero se me fundió, entonces me toca darle de baja. Eso, el motor que se dañó. Entonces sencillamente una de las opciones es esta. Si el 20% del valor de un vehículo corresponde al motor, pues entonces yo voy a tomar estos 65 millones y le voy a quitar el 20% que serían 13 millones de pesos y lo llevo al gasto. Bien, entonces voy a dar de baja el 20% de esto por el tema del daño del motor. Entonces opción 1 es hacer esto, fíjese. Voy a decir aquí propiedad, planta y equipo, le acredito 13 millones de pesos y lo llevo al gasto. No lo llamemos deterioro, llamémoslo baja en cuentas, motor fundido. Bien, para que no se nos confunda con el verdadero gasto por deterioro, que es el que vamos a ver después. Por ahora diga usted que tenía un motor dañado, entonces le da baja en cuentas por 13. Y luego va a reconocer la reparación como un nuevo elemento de propiedades, planta y equipo. 12 millones y le tocó pagar del banco. Y estos 12 millones los va a depreciar a 5 años. Eso es una opción. Ahora, cuando yo hago este cálculo digo, pues qué bobada. Prácticamente lo que estoy dando de baja es lo mismo que luego voy a incorporar por la reparación. ¿Sí notaron eso, cierto? En este caso particular, ojo, por eso hay que mirar caso por caso. En este caso particular, prácticamente lo que estoy dando de baja es lo que me está costando la reparación. Pues entonces quedo en la misma. O sea, opción 2, ¿cómo es que es la cosa aquí? Tal y tal. No hago nada de esto. Opción 1 es hacerlo. Opción 2 es que digo, pues prácticamente lo que voy a dar de baja es lo mismo que voy a reconocer por el nuevo motor. Pues entonces más bien en la opción 2 no hago nada de eso, sino que lo que me cuesta la reparación lo llevo al gasto y ya. Opción 2, gasto, reparación motor, 12 millones, banco. Hay veces me preguntan, profe, ¿y usted cómo contabilizaría eso? Y yo le digo, yo lo contabilizaría silbando y empiezo. ¿Sí? Mire, opción 1, quito 13 y pongo 12. Opción 2, eso me da la misma cosa, pues entonces no hago nada y simplemente los 12 millones los llevo al gasto y ya, no me complico con el asunto. ¿Sí? Lo que pasa es que justo en este caso, el valor que voy a dar de baja es muy similar a lo que me costó la reparación, por eso se presenta esta situación. Es posible que el valor en libros excedente por acá fueran 2 milloncitos y el valor de la reparación fueran 12. Bueno, ahí sí se genera una diferencia, pues entonces hagámosle. Pero en este caso yo preferiría llevar directamente esos 12 al gasto. A ver qué nos dice. Gloria, y en caso de que el deterioro fuera mayor, puede pasar, todo puede pasar. Claro que sí. Imagínese, por ejemplo, que la reparación hubiera tenido lugar en el año 1. O sea, estando el carro muy nuevecito, lo manejamos muy mal y se nos dañó. Y entonces, en el año 1 sí, el 20% de esto ya son 18.600.000. Entonces tendría que dar de baja los 18.600.000 y llevar nuevamente los 12. Ahí sí tendría un mayor gasto. Entonces ahí sí lo haría. Bien. O de pronto el motor se fundió, pero se fundió por acá, en el año 9. Bueno, si el carro está recién reparadito, de pronto el valor residual cambia, ¿sí? Entonces ahí también lo haría. En este justo caso que escogí para el año 5,
Como no es significativo el impacto, yo preferiría más bien los 12 millones llevarlos al gasto. Pero si no es así tan parecido, entonces sí hago el procedimiento, doy de baja la parte dañada y reconozco el costo de la reparación o de la parte nueva. Entonces nos dice John, entonces sí terminó siendo gasto. Claro, después de hacer este análisis, entonces yo digo, no, llevo eso al gasto más bien y no me pongo a dar de baja un pedacito y a reconocer otro. Llevo directamente los 12 millones de la reparación al gasto y listo. Nos dice Leila, pero el valor del activo, ¿qué significa tu comentario, Leila? No entiendo o no sé si ya lo solucionaste. Y Sandra nos dice, a mí me pasó el caso de un vehículo que se robaron el radio y la reposición costó 500. Yo lo manejé en el gasto por reparación porque mi concepto no fue material. Claro, en el caso que Sandra nos está comentando, perfecto, se robaron el radio, compramos uno, 500.000, listo, es un gasto. Para nosotros aquí en Colombia es normal, ¿cierto? Se roban los espejos retrovisores, se roban las llantas. Una vez estábamos en una reunión y salimos como a las 9 de la noche y uno de los amigos no le prendía el carro, le daba starte y no le prendía, sonaba el arranque y no prendía el carro. Entonces dijimos, ve, ¿qué pasó? Qué raro. Y fuimos a abrir el capot y el capot no abría, estaba trabado el capot. Qué raro esto, yo nunca había visto esto. Entonces listo, ese carro lo guardamos y al otro día que fue el mecánico, entonces solamente llamamos al mecánico y el mecánico preguntó, ¿qué carro es? Le dijimos, es un Mazda 121. Y él nos dijo, ya sé, tranquilos, ese carro no les va a prender porque se le ha robado la bobina de alta. Y claro, resulta que los carros Mazda generalmente es muy fácil que le saquen la bobina de alta, se meten por debajo, meten la mano y la sacan y listo, ese carro no prende. Sí, todos los Mazda, imaginen, la mayoría, no sé si habrán, no creo que hayan corregido eso porque es por el tema de la disposición del motor. Y entonces, claro, al otro día simplemente fue comprarle una bobina y listo. Y resulta que los ladrones, además de robarse la bobina, le meten un destornillador en la chapa del capó para que el capó no abra. Y ahí sí que se queda uno es varado totalmente. Entonces, compró una bobina nueva, llévela al gasto. Bien, todo lo que usted compre así que sea pequeño, llévelo al gasto. Si es una reparación importante, hacemos ese análisis. ¿Cuál es el valor en libros de la pieza? Si es que tiene valor en libros, para llevarlo al gasto y reconocer los 12 como un nuevo componente. Si como en el caso que nos dio es muy similar, lleve eso al gasto directamente y no se complique. Pero si tiene dos valores muy distintos, entonces da de baja el viejito y reconoce el nuevo. Bueno, quiero saber entonces si esto quedó más o menos claro, o sea, más claro que oscuro. Cuéntenos, John. Si quieres puedes prender el micrófono, ya sabes. Sí. Ajá. Sí, lo que pasa es que el deterioro se utiliza en otros contextos. Bien, deterioro no necesariamente significa que si se dañó físicamente, entonces hay deterioro. En el caso de la membrana, lo que va a ocurrir es una baja en cuentas, porque esa membrana ya no sirve. ¿Sí? Piense lo que está pasando en la realidad. Un señor se subió por allá, quitó la membrana y la va a echar a la basura. Entonces usted diga, si quitaron la membrana en el mundo real y la echaron a la basura, ¿qué tiene que pasar en la contabilidad? Lo mismo, una baja en cuentas. Haga de cuenta, bajaron la membrana del techo, yo voy a bajar la membrana de las cuentas. ¿Sí? Lo que pasa en la realidad se lleva a la contabilidad. ¿Qué es el deterioro? El deterioro no tiene que ver con el estado físico de los activos. El deterioro tiene que ver es con la recuperabilidad del valor del activo. Pero si el activo ya se dañó y no sirve, eso ya no es deterioro, eso es baja en cuenta, lo quito de la contabilidad. Y si lo voy a quitar, lo voy a botar, lo quito de ahí. Exacto, Jennifer nos da un ejemplo. Si tengo inventario y el inventario se venció,
ahí no hay deterioro del valor del inventario, ahí tiene que haber es una baja en cuentas del inventario. Bien, porque ya ese inventario definitivamente no se va a poder vender, incluso hay que botarlo. Si lo saco de la estantería y lo boto, lo saco también de la contabilidad y lo boto al estado de resultados. Esa es una baja en cuentas. Distinto cuando usted dice, compré un inventario en 100 y solamente lo voy a poder vender en 80. Ahí sí usted reconoce un deterioro del valor del inventario. No es un daño físico, es un deterioro del valor. Yo di 100 por él y solo voy a recuperar 80, voy perdiendo 20. Ese es el deterioro. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con una, a ver, es que, digamos una máquina, compré una máquina en 100 millones, la utilicé 2 años, su valor en libros está en 80 millones y no lo voy a usar más porque ya ese producto, digamos, no se está vendiendo, entonces voy a vender esa máquina. Y me puse a averiguar, el valor del libro está en 80, ¿no? Me puse a averiguar y hay alguien que me está ofreciendo 30 millones y no encuentro quien me ofrezca más. Entonces ahí digo, el valor de la máquina está deteriorado. ¿Por qué? Porque aunque el valor en libros son 80, no voy a poder recuperar 80, sino solamente 50, solamente 30, que es lo que me están ofreciendo. Entonces reconocería un deterioro del valor de la máquina por 50 millones de pesos. Pero en el caso de la membrana, si la membrana está mala y hay que cambiarla, no se deteriora, se da de baja de una vez, se quita, por eso tenemos que quitar ese valor. Lo que pasa es que a la final, como lo que voy a quitar y lo que voy a incorporar me dio lo mismo en el caso del carro, pues no hago nada, llevo a los 12 allá resultados. Pero en el caso de la membrana, el valor en libros que traía lo quito y el valor de la membrana nueva lo incorporo allá. No, ahí no es deterioro, sino baja en cuentas. Bueno, volvamos por aquí a la norma, sección 17. Ya luego por acá estos párrafos ampliarán el asunto. Ese es el de los productos químicos. Bueno, y bueno, alcanzamos a ver, miremos este parrafito. Una condición para que algunas partidas de propiedades, planta y equipo, con mucho gusto, Jennifer. Esa es la idea, ahí van entendiendo, tranquilos. Y si nos toca volvernos tranquilos, lo hacemos, ¿ok? Eso sí, no me voy a devolver más de 40 veces por cada párrafo, por favor. Así que vaya anotando ahí cuántas veces van. Bueno, volvamos por acá. Una condición para que algunas partidas de propiedades, planta y equipo continúen operando, por ejemplo, un autobús, puede ser la realización periódica de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente de que algunas partes de la partida sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros de la partida de propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las condiciones de su reconocimiento. Se dará de baja cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección previa importante, distinto de los componentes físicos. Esto se hará con independencia de que el costo de la inspección previa importante fuera identificado en la transacción en la cual se adquirió o se construyó la partida. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida. Me hizo acordar esto cuando uno lo ponían en el colegio a leer y luego le preguntaban, ¿qué entendió? Si uno fue el que leyó, no entendió nada, ¿cierto? Voy a volver a leer. Listo, entonces esa es la idea, mire, que usted llegue aquí sin entender nada para que usted diga, esos 100.000 pesitos mensuales valen la pena. Bueno, vamos a empezar el estudio de este párrafo nada más. Igual nos quedan 7 minuticos, no alcanzamos a verlo todo, pero vamos a iniciar. Este párrafo está hablando de una situación que se llama inspecciones, ¿sí? Inspecciones generales, ¿ok? Inspecciones generales, revisiones periódicas, revisiones de preventivas, paradas técnicas, ¿ok? Hay ciertos activos que
siempre hay que estar diciendo, pare y revisamos, ¿sí? Ok, caso de los aviones, y por aquí más abajito seguramente hay el caso de un avión. Es más, por ejemplo, a ver, los paracaídas. Yo le pregunto, ¿será que los paracaídas solamente se cambian cuando fallan y ya están malos? ¿Será que si usted usara paracaídas, usted solamente cambiaría los paracaídas cuando se le dañe, cuando ya no sirva? Va a decir, no, porque si espero a que se dañe el paracaídas, o sea, me voy a morir. Ya no me va a tocar cambiar el paracaídas. Entonces, yo supongo que las empresas de aviación cada cierto tiempo sacan todos los paracaídas y los revisan a ver si están buenos, que no se hayan descosido todos, 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 todos. Y cada cierto tiempo los cambian, así estén sin usar. Claro, eso es mantenimiento preventivo. Es más, cuando uno compra un carro, le entregan un librito que dice mantenimiento preventivo. Y ahí dice, cambie las pastillas de los frenos cada 15.000 kilómetros. Pero pues uno en Colombia, uno aquí tiene la malicia indígena, ¿cierto? Entonces las pastillas de frenos ya tienen 30.000 kilómetros y uno dice, no, eso todavía frena, todavía frena. Ojo, no espere que se le dañe. ¿Ok? Si ahí dice cada 15.000, a los 15.000 vaya y las cambia. Y así nunca, nunca se va a quedar sin frenos. Entonces, cuéntenos el caso, Jennifer, claro que sí. Cuéntenos, Jennifer, bienvenida. Sí, así es. Exactamente. Perfecto. Mire que esas son revisiones preventivas. Entonces, hay algunas, sí, así es. Entonces, hay algunas revisiones que se deben hacer, algunas máquinas y algunos elementos que necesitan esas revisiones, no diariamente, igual esa la hacía el mismo conductor. Acá hablan de unas revisiones por las cuales la entidad tiene que pagar. Entonces, el caso que daba John Belandia es real, los aviones. Cada cierto tiempo, los aviones los llevan a un hangar y los desarman completamente y los vuelven a armar. Y entonces la lista de comprobación dice, el tornillo tal que está en tal parte hay que cambiarlo. Ellos desarman todo eso, buscan el tornillo tal y lo cambian por uno nuevo. No se pone a mirar si el tornillito está bueno, si todavía aguanta, si esto con una lavadita pasa, si con Coca-Cola se suelta, nada. Entonces hacen toda esa lista de chequeo, obviamente porque pues un avión no se puede esperar a que falle para hacerle un arreglo, no, eso tiene que detectarse de manera preventiva. Y entonces la pregunta es cuánto costará desbaratar un avión y volverlo a armar. Eso debe costar muchísima plata, yo ni siquiera me puedo imaginar cuánto cuesta eso. No se va a ponerle cualquier cosa, va a ponerle 100 millones de pesos, por decir cualquier cifra. Entonces, eso es. Entonces, ¿qué me dice la norma? Ese mantenimiento preventivo, haga de cuenta que es otro componente del activo. ¿Cada cuánto tiene que hacer? ¿Cómo las hacen pues? ¿Cómo las hacen pues? Ajá. No me diga. Sí, claro. Claro. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Como esa revisión es anual,
digamos que no tiene sentido llevarla como parte del activo para luego depreciarla en un año, en un año, en el mismo año. Entonces, la que sea anual, llévela al gasto de una vez. Y además, que sea un valor significativo. Esa revisión cuesta 100.000 pesos, 120.000 pesos. Entonces, digamos que, por ejemplo, usted tiene una máquina que la utiliza en su proceso productivo y cada 3 años tiene que hacerle una revisión significativa que cuesta 10 millones de pesos. Ah, bueno, ahí ya estamos hablando de una revisión periódica que hay que hacerla cada 3 años. Y estamos hablando de que el costo es significativo, son 10 millones de pesos. Entonces, en lugar de llevarlo al gasto cuando se haga la revisión, la lleva como un añadido al activo, ¿sí? Como un activo pequeñito ahí al lado del activo grande, y la amortiza en 3 años. ¿Ok? Bien, nos dice Sandra, en los equipos médicos de alto costo puede haber una reposición material. Listo, puede haber revisión y además puede ser necesario sustituir algún elemento. Entonces hay que mirar cuál es el costo de la revisión, ese es el que se amortiza en el tiempo que dure la revisión. Y si hay algún elemento que es necesario sustituirlo, se aplica lo que hablamos en el párrafo anterior. Doy de baja el valor anterior y reconozco el valor nuevo. ¿Listo? Bueno amigos, vamos a hacer entonces la pausa. Tenemos nuestra próxima sesión el próximo jueves a las 6 de la tarde. Así que los invito a que le den una miradita al material y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.